ese cuadrito que hicimos al final, porque eso es lo que van a tener que usar para guiarse para hacer el diagnóstico de cada uno. ¿Listo? Entonces ya, última pregunta relacionada con este tema, solo para recordar. Y terminamos con esa parte. El foco mitral de auscultación se encuentra en el segundo espacio intercostal, en el espacio intercostal o parasternal derecho. ¿Qué opinan? Foco mitral, segundo espacio intercostal, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no es cierto? Falsísimo. Genial. Hábito constitucional longilíneo. Orienta hacia diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia. Esto lo habíamos visto en el primer repaso. El que orienta a diabetes, hipertensión, no es el longilíneo, es el brevilíneo, también conocido como pícnico. ¿Okay? Pero ese tipo de preguntas que integran varias cosas las suelen preguntar al final. ¿Okay? Entonces, hábito constitucional no es longilíneo, es brevilíneo, también conocido como pícnico. ¿Ok? Así que también es falso. Uy, ¿qué he puesto acá? Verdadero. Esto es falso, falso, falso. Falso también es esto. ¿Listo? El pulso venoso en la inspiración del cuello, en la inspiración, asciende. A ver, esto, si no me equivoco, es verdadero. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pero ahorita vamos a verlo. Pero sí, eso también puede pasar. ¿Ok? La postura de plegaria maometana se encuentra en la tetralogía de Fallot. No, esto es falso también. Esto es falso. ¿Ok? ¿Por qué esto es falso? Porque los focos de ocultación, en la tetralogía de Fallot, lo que ocurre es esto, que el paciente se pone cianótico cuando se pone cuclillas. ¿Ok? Clásico. Paciente que está de cuclillas es tetralogía de Fallot. ¿Listo? La posición de plegaria momentana ya la vamos a ver en un ratito, pero es básicamente de derrame pericárdico. ¿Sí? El signo de Muset puede aparecer en lo que es el signo de Muset es que las carótidas se mueven, ¿cómo se llama? Sincrónicamente con los latidos del corazón. Puede presentarse en la insuficiencia cardíaca valvular aórtica, perdón, en la insuficiencia valvular aórtica, si es característico. Puede aparecer en la fiebre o en fístulas arteriovenosas. No es lo común, ¿ok? No es lo habitual, pero si no me equivoco también puede aparecer, ¿ok? En estados que son más que nada hiperdinâmicos, ¿ok? Donde mucha sangre está que se expulsa del corazón, puede, ¿cómo se llama? Puede aparecer también el signo de Muset en estados hiperdinámicos como la fiebre o las fístulas arteriovenosas. Así que la respuesta correcta es esta de acá. La C, que nos quedamos en duda, el pulso venoso en la expresión del cuello, en la inspiración, asciende. No, de hecho, aquí me he equivocado, esto es lo contrario, desciende. ¿Por qué es esto? Cuando nosotros inspiramos, ¿ok? Inspiramos, ¿qué hacemos? Reducimos la presión en la caja torácica. Esto se aplica para el aire, por eso podemos meter aire pasivamente, pero también se aplica para el retorno venoso. Entonces, cuando nosotros inspiramos, metemos más sangre a nuestro corazón derecho, jalamos sangre del sistema venoso para llevarlo al corazón. Entonces, el pulso venoso en la inspiración asciende, no, desciende. Le jalamos sangre de las venas de vuelta al corazón. Siguiente. En relación a las arritmias cardíacas, tenemos lo siguiente excepto. Déjame ver si hay preguntas por el chat. En la insuficiencia cardíaca, pero no los síntomas. ¿A qué te referías, Luis? ¿Cómo que, pero no los síntomas? No entendí esa parte. O sea que, no, claro, ajá, exactamente. O sea, en una insuficiencia cardíaca, en una insuficiencia aórtica, esperarías encontrar el signo de un Muset, es cierto, pero no esperarías encontrar, o sea, también esperarías encontrar los demás signos y síntomas, ¿no es cierto? No solamente el signo de Muset, sino las demás cosas agregadas.
En cambio, en la fiebre, bueno, quizá podría ser el único síntoma cardíaco. También quizá podríamos agregarle el hipertiroidismo, ¿ok? En situaciones hiperdinâmicas más que nada, donde expulsa mucha sangre del corazón, puede también haber este signo de Mouset, que es este movimiento sincrónico de la cabeza con los latidos del corazón. Listo. En relación a las arritmias, tenemos lo siguiente, excepto el pulso nos puede señalar si el ritmo es regular o irregular. Por supuesto que sí, esto es verdadero. ¿Ok? Un pulso deficitario corresponde a una fibrilación auricular. Esto también es verdadero. ¿Ok? También es verdadero. Tenemos diferentes tipos de pulso que ya hemos visto. ¿Ok? Tenemos el parvus tardus, tenemos el magnus celer, que hemos visto cada uno de esos. ¿Ok? Otro pulso que tenemos que saber es el pulso deficitario, que corresponde justamente a una fibrilación auricular. ¿Ok? Pero vamos a hablar también un poquito de pulsos en la siguiente diapositiva. Así que no se preocupen, que no lo hemos visto a profundidad, lo vamos a ver justo en la siguiente pregunta. Pero bueno, ya les voy adelantando que deficitario es de fibrilación auricular. La auscultación de extrasístoles es sincrónica con la percepción de la onda de pulso. ¿Ok? Es sincrónica con la percepción. Sí, esto es verdadero. No, de hecho, esto es falso. Ahorita les explico por qué. Esa era falsa. Ahora les explico por qué. Sigamos leyendo. Las taquiarritmias pueden ser supraventriculares o ventriculares. Esto es cierto, esa es la división clásica de las arritmias. La fibrilación auricular se debe a la coexistencia de múltiples circuitos de reentrada que invaden el tejido auricular. Esto es verdadero. ¿Okay? Una aurícula que en lugar de tener solamente un foco originado en el nódulo sinusal, se disparan muchos potenciales de acción en otros lados de la aurícula. Ya, nos quedamos en esta, que esta es la respuesta. Les explico por qué. La auscultación de extrasístoles es sincrónica con la percepción de la onda de pulso. Esto es falso. Tenemos dos cosas acá. Primero que nada, lo que tú auscultes con tu estetoscopio es una cosa. ¿Okay? Lo que tú auscultas con el estetoscopio es otra cosa. Otra cosa diferente es lo que tú puedas sentir en el paciente. ¿Ok? Eso es otra cosa diferente. Esta es la auscultación y este es el pulso. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca, ¿ok? Va a ser originada por los ciclos cardíacos. ¿Ok? Entonces, si tenemos una extrasístole, o sea que el corazón se tuvo una contracción prematura, digámoslo así, no debía contraerse, ¿ok? Sí vamos a poder escucharlo porque sí se completó el ciclo cardíaco, ¿ok? Sin embargo, en las pulsaciones por minuto, que es lo que sentimos en el pulso, no estamos realmente sintiendo los ciclos cardíacos. No estamos sintiendo los ciclos cardíacos, sino estamos sintiendo la onda de sangre que se generó cuando el corazón eyectó sangre. ¿Okay? Esa onda de sangre que sentimos es porque el corazón botó sangre. Si tenemos una extrasístole, ¿ok? Significa que el corazón tuvo una contracción cuando todavía no estaba listo, ¿ok? Y si todavía no estaba listo, no expulsa sangre. O bueno, por lo menos no lo suficiente como para poder generar esta onda de pulso. Entonces, sí, una extrasístole la podemos ocultar, la podemos encontrar en el EKG, pero no necesariamente la vamos a tener que sentir en el pulso. ¿Ok? Listo. ¿Se entiende esa parte? Si no se expulsa sangre, no lo sentimos en el brazo. Así de simple. Ya, sigamos. Esta pregunta importante, clásico que les venga esa pregunta del examen. En relación al examen de pulso y el examen físico, correlación y marque la alternativa correcta. Listo. La posición de Pachón. ¿Cuál es la posición de Pachón? Esta de acá. Está en decúbito, lateral izquierdo, con el brazo flexionado de la forma en como lo ven acá. ¿Ok? Esta posición lo que va a hacer es que nos va a acercar la punta del corazón al tórax y vamos a poder escuchar mejor los eventos que ocurran en la punta o apex del corazón.
Recuerden también que el foco mitral, que ya recordamos aquí, el foco mitral, voy a dibujar aquí encima, el foco mitral también se conoce como foco apexiano. ¿Por qué? Porque pues está en la punta del corazón, ¿no es cierto? Entonces, el ápex es la punta, ¿listo? El ápex, foco mitral o foco apexiano, es lo mismo. Entonces, en la posición de Pachón, lo que nos hace es escuchar de mejor forma los sonidos que ocurran en la punta del corazón o en el ápex del corazón, o en otras palabras, el foco mitral, más que nada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tratemos de unir las respuestas aquí. Posición de Pachón, ¿qué nos va a hacer? Es una posición dorsal oblicua izquierda, lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Miren la imagen y miren la posición. Listo. El signo del almohadón. Bueno, el signo del almohadón es una actitud incurvada hacia adelante, ¿no es cierto? Que es característico del derrame pericárdico. Pero aquí, como les había comentado, el anterior banqueo, son realmente dos signos que llevan el nombre del signo del almohadón. ¿Cómo es esto? Bueno, tienes un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿cierto? Que tiene su cama y que pone 3 almohadas en la parte de atrás y duerme prácticamente sentado. ¿Listo? Esa es la insuficiencia cardíaca congestiva. Pero en el derrame pericárdico, las almohadas no van atrás, sino las almohadas van adelante. Entonces tienes un paciente que está acostado, pero que tiene una, dos, tres almohadas que está ahí acostado hacia adelante. Entonces, en uno busca estar sentado y en otro busca estar acostado, inclinado hacia adelante. Y ambos son llamados por diferentes libros como signo del almohadón. ¿Ok? Depende del contexto del paciente. Depende de la más clínica y el contexto que estemos hablando. ¿Cierto? Y por supuesto, de a dónde van las almohadas. Entonces, bueno, signo del almohadón sí puede ser una actitud incurvada hacia adelante, característica del derrame pericárdico. Pero les pueden cambiar esta clave y le pueden poner signo del almohadón y les ponen actitud incurvada hacia atrás o sentado, ¿ok? Característico de la insuficiencia cardíaca congestiva, y eso también es cierto. Luego tenemos a los pulsos. Aquí tenemos, y aquí es el momento donde vamos a repasar cuáles son los pulsos. Listo, tenemos el pulso parvus tardus, que se acuerdan, ya lo habíamos hablado, ¿ok? Que parvus tardus era del característico de qué cosa, de la estenosis aórtica, ¿no es cierto? Y bueno, para hablar un poquito de terminología, y no se vayan con la duda, parvus significa pequeño, ¿ok? Entonces, este es lo normal, ¿no es cierto? Un pulso normal. Parvus es un pulso con disminución de la amplitud. Entonces va a ser un pulso, esto no, va a ser un pulso así, pequeñito. ¿Listo? Tardus significa largo, para fines prácticos. Entonces es una onda que demora en llegar a su punto máximo. Es una onda que demora en llegar a su punto máximo, una onda amplia. ¿Listo? Entonces, parvus tardus es una onda poco grande y muy amplia. ¿Listo? Poco grande y muy amplia. Y eso es característico de la estenosis aórtica. ¿No es cierto? ¿Listo? Luego hablamos del signo de Quincke. ¿Alguien se acuerda que habíamos dicho que era el signo de Quincke? ¿Cómo es el signo de Quincke? Esto es importante, chicos. Me acuerdo que a mí, en mi examen final, me vino la descripción de este signo y me pedían que yo escribiera cuál era el nombre del signo. Y yo, habiendo estudiado cardio como loco, no me acordaba. Espero que ustedes se acuerden y no sean como yo. ¿Qué dijiste, perdóname? Era cuando había una pulsación, ¿no? Que en el hecho que Exactamente. Te late la punta del dedo, el hecho igual te late. Y eso es característico habíamos hablado de la insuficiencia aórtica. Yo me olvidé de este signo, ¿ok? Y le puede pasar a cualquiera, es bastante común que la gente se confunda, pero traten de estudiarlo, traten de repasar los signos que hay, ¿ok? Listo, luego tenemos el pulso deficitario, que habíamos hablado que era característico de la fibrilación auricular. Entonces, bueno. Ya, ¿cómo queda esto? Queda
1C, ¿no es cierto? 1C, 2 queda D, luego queda 3 queda E, 3E, 4A, 5B. Listo, 4A. Esta de acá, ¿no? Esta de acá. Bien. Listo. ¿Alguna pregunta de estas? Cueco un igual algo. No, no, es el lecho, pero es que acá. Fácil no se me entendió bien. Pero es el lecho igual. O sea, la uña, ¿no es cierto? La uña te late. Ya, sigamos. Tenemos aquí. Este es un poco grande, pero van a ver que es bastante simple. ¿Ok? Quiero que lo lean conmigo. Paciente, varón de 48 años de edad. Dios mío, no puedo hablar. Tiene antecedentes de hipertensión arterial con tratamiento irregular, sobrepeso y epidemias de alcoholismo. Refiere que después de haber recorrido 3 cuadras para llegar a su centro de recuperaciones, comienza a presentar dolor de tipo opresivo en región precordial, de intensidad 7-10, irradiada del cuello, con una duración de 10 minutos, que fue cediendo al reposo. Horas más tarde acudió al centro de salud, donde le evaluaron, le encontraron una presión arterial ligeramente elevada, el EKG y la radiografía de tórax eran normales y le manifestaron que era muy probable que haya presentado una. ¿Qué piensa? La C, exactamente, una angina de esfuerzo. Y ahora yo les pregunto, ¿toda angina es infarto? Ya hemos hablado, ¿no es cierto?, las anteriores veces. ¿Qué es una angina? Este dolor precordial, tipo opresivo, que se irradia a brazo izquierdo, que se irradia a mandíbula, que empeora con el ejercicio, que calma parcial o totalmente dependiendo con la administración de nitratos. Ya sabemos que es una angina para este punto. Les pregunto, ¿toda angina es infarto? ¿Qué piensan? Negativo. Exactamente, no toda angina es un infarto. De hecho, incluso nosotros podemos sufrir una angina en cualquier momento. Imagínense que yo, con mi rigurosa actividad física, no sé, yo claramente fisicoculturista, decido mañana mejorar mi vida y salir a correr 20 kilómetros en la mañana, junto con las personas que salen a correr el ejército. Yo me doy cuenta que a los exactamente 30 segundos de haber empezado mi maratón, me doy cuenta que claramente no tengo la actividad física necesaria para poder hacer ese maratón, ¿cierto? Pero yo le sigo dando, yo no me rindo, entonces comienzo a correr y a correr y a correr, exigiendo a mi cuerpo al máximo, y de pronto me doy cuenta que después de 2 minutos y medio me duele mucho el pecho. Y es igualito, es opresivo, se me enradia la mandíbula, siento que de verdad se me cae o tengo débil el brazo, me siento un poco mareado. ¿Me estoy infartando? La respuesta es no necesariamente, ¿ok? La angina ocurre debido a que estoy perfundiendo mal mi corazón. Esto le puede pasar a un gordito hipertenso o le puede pasar a un flaquito que no corre nunca en su vida. Ambos no logran suplir el oxígeno que su corazón le necesita y por lo tanto tienen un infarto. No tiene un infarto, no, tiene una angina. Obviamente es de esperarse que si un paciente se está infartando y tiene un trombo tapándole por completo una coronaria, no le va a llegar prácticamente nada de sangre a su miocardio y va a tener una angina mucho más fuerte, ¿no es cierto? Una angina de pecho. Pero no toda angina es infarto, ¿ok? En este caso, lo más probable es que tenga este paciente alguna patología, algún tipo de reducción de calibre de la coronaria, pero todavía no se está infartando. Está teniendo una angina de pecho, ¿ok? ¿Y cuándo apareció esta angina? Bueno, cuando el paciente corrió 3 cuadras, ¿ok? Pero que cuando reposó le dejó de doler y que cuando llegó al centro de salud ya no tenía nada. Es una angina que solamente apareció durante el esfuerzo. Diferente hubiera sido que no le hubiera calmado nunca el dolor. Esto se conoce como angina de reposo. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta de esta parte? Sí o sí les va a venir una pregunta de este tipo, pero creo que son, en mi opinión, bastante sencillas. Una consulta, ¿la Ok, angina brillante a qué se refiere?
Ya, ese es un término realmente no muy usado, ¿ok? La verdad no estoy seguro a qué se habrán referido con angina variante, porque no hay una clasificación oficial de angina variante. Tenemos angina de reposo, angina de esfuerzo, ¿ok? Incluso de Prince-Metal tenemos, ¿ok? Que es esa angina vasoespástica que con el frío, con las emociones fuertes, se cierran las arterias sin patología coronaria, asociada también a la cocaína, ¿sí? Pero variante no es una como tal, ¿ok? Cuando sean internos, externos o tengan que llenar una historia clínica, por favor no pongan angina variante porque ese término no es usado. Pero bueno, ya, sigamos. Listo. Este caso, miren, cantado. Mujer diabética, 65 años, hipertensa, infarto cardíaco 2 años antes. Llega a la emergencia con dolor tipo opresivo, en precordio, intensidad 9 de 10, irradiaba la cara interna del brazo, el cuello, acompañado de sudoración profusa, frialdad de las partes distales del cuerpo, con una presión de 50/20, con pulso filiforme, casi imperceptible, taquicardia, llenado capilar mayor a 2 segundos. ¿Qué piensan ustedes que es? ¿Qué le pasó a la paciente? Exacto. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que se está describiendo un caso clásico de infarto, ¿no es cierto? Clásico de infarto. Listo. Pero aquí hay un problema, es que no es solo un infarto, sino que tiene, además del infarto, tiene un infarto de miocardio agudo, tiene un IMA, pero se le suma ¿qué cosa? Se le suma hipotensión, ¿ok? Se le suma pulso filiforme. El pulso filiforme no lo había mencionado hace rato, pero se lo menciono ahora, ¿ok? Que cuando el paciente está en estado de shock, ¿ok? Su pulso es tan, pero tan bajito, tan débil, que casi no se siente, ¿ok? Y ese pulso que no se siente se le conoce como pulso filiforme. Es un pulso súper, súper débil, pulso filiforme. ¿Listo? Además tiene taquicardia, palidez facial y llenado capilar lento. Este llenado capilar lento te habla de que tu corazón, ¿ok? No funciona y no tiene la fuerza para poder llenarte la puntita de tu dedo de sangre. ¿Listo? No tiene fuerza. Como no tiene fuerza, no puede enviarle sangre a la punta de tu dedo. Eso significa que el llenado capilar es lento. Lento, 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 porque no tiene fuerza para poderle llegar acá. Entonces ya es un infarto agudo de miocardio que está causando un shock. Como el shock, la razón de que el paciente se choquee es un problema intrínseco del corazón, que se te murió el miocardio, diremos que es un shock cardiogénico. Entonces, listo, bastante simple, bastante claro. No se dejen engañar. Si tiene hipotensión, si tiene un pulso filiforme, si tiene signos y síntomas de shock, ya es un shock cardiogénico. Listo. Y miren, justo una pregunta de shock cardiogénico. Compromiso del estado general, palidez fría, diaforesis y cianosis. Verdadero, ¿no es cierto? Claro. El índice cardíaco. Vamos a dejar un ratito. En el chat. Ya, todo bien hasta ahorita, ¿no? Ya. Ya, ok. El índice cardíaco se encuentra disminuido. El índice cardíaco es hablar, por esos casos, igual que el gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, claro, el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que bota nuestro corazón por minuto en un paciente que tiene shock cardiogénico, claramente va a estar disminuida. Así que esto es verdadero. En un shock cardiogénico, trastorno del sensorio, hipotensión, frialdad de extremidades, verdadero, ¿no es cierto? Son signos de hipoperfusión. Oliguria no es un signo de hipoperfusión periférica, ¿ok? Esto, bueno, puede ser debatible, pero es que la oliguria es que no estás, bueno, oliguria se refiere a que no estás produciendo orina, como se ve, hay muy poca orina, ¿ok? Y es un signo de hipoperfusión, sí, pero no es periférico, ¿ok? No es un signo de hipoperfusión periférica, es un signo de hipoperfusión
central. Lógico, pues chicos, ¿dónde están tus riñones? Está en el centro de tu cuerpo, está bien metido, pues no vas a decir que tus riñones están afuera. Entonces, claro, pues no es un signo de hipoperfusión, pero central. ¿Listo? El gasto cardíaco se encuentra elevado. No, pues, si estamos en shock cardiogénico, se encuentra disminuido. ¿Cuál sería la respuesta? Verdadero, verdadero. Uy, no, esto no. Esto no es, esto no es, esto no es. Es la última, pues, ¿no? Vamos al lado. Esta de acá. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso. ¿Listo? ¿Clara esta parte? Listo, genial. Sigamos. ¿Qué era la penúltima? ¿Era falsa? La penúltima, porque no es un signo de hipoperfusión periférica, sino central. O sea, tus riñones están en el medio de tu cuerpo, pues. Entonces, como que cuando no, tu corazón no tiene fuerza para poder enviarle sangre, sí es verdad, puedes hipoperfundirlos, pero están en el medio de tu cuerpo, son centrales, no es periférico. Un signo de hipoperfusión periférica, ¿qué cosa sería? Sería un llenado capilar mayor a 2 segundos, sería cianosis distal, distal, ¿ok? ¿Qué más podrías tener? Frialdad en extremidades. Son cosas que son, frialdad, son cosas que son, periféricas, ¿no es cierto? Pero hipoperfusión central ya sería daño a órgano blanco, como serían, por ejemplo, riñones, o puede ser que el paciente tenga, alteración de la conciencia, o sea, como que se desmaye, se sincope, todo porque no perfundes bien los órganos de tu cuerpo que son centrales. ¿Se entendió? Sí, pero ahí dice que no es un signo. O sea, Ah, tienes razón, tienes razón. O sea, no es un signo. Tienes razón. O sea, esto es verdadero. Lo leí mal. Tienes razón. Entonces esto es falso, verdadero, verdadero, verdadero. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me estaba pasando. Explicando el por qué y no vi esto. Por favor, no vayan a hacer yo en el examen. Pero bueno, sí, tiene razón. Dice que no es un signo. Y sí, es verdad, no es un signo de hipoperfusión periférica, es un signo de hipoperfusión central. Eso es verdadero. Cuidado con esas cosas. Listo. Ya, sigamos. Cuidado con esas cosas. Ya. Mujer de 32 años, cantante de profesión, con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico de 3 años atrás. Acudo de emergencia refiriendo dolor external, tipo hincadas, regular intensidad de varios días de evolución. 2 días antes de su ingreso apareció disnea de regular intensidad que al siguiente día se tornó intensa. En el examen físico se encuentra presión arterial 80 sobre 60, frecuencia cardíaca 68, con un pulso pequeño, paradojal, insuflación yugular, auscultación cardíaca y los ruidos eran de bajo tono. El EKG mostró una inversión de la ONA T, las derivadas comunes de bajo voltaje. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya. ¿Qué se les ocurre? Ya. Les voy comentando. Vamos a ver cómo orientaríamos este caso si estuviéramos en el examen. ¿Ok? Primero que nada, es una paciente que tiene enfermedades autoinmunes, tiene lupus. ¿Ok? ¿Qué más? Tiene un dolor, ¿ok? En el pecho, external, pero no es un dolor de tipo anginoso, no es una angina, porque la angina es un dolor de tipo opresivo, sino es un dolor de tipo hincadas, ¿ok? Este dolor de tipo hincadas, ¿ok? Que puede empeorar con la inspiración, con la tos, que puede empeorar cuando el paciente se acuesta. Este tipo de dolor es un dolor pericárdico, vamos a ponerlo así. Claro, orientado a una patología cardíaca, ¿no es cierto? Que es un dolor retroesternal, pero de tipo hincadas, ¿ok? Que además tiene varios días de evolución. O sea, un infarto con varios días de evolución ya estaría muerto el paciente. ¿Listo? 2 días antes de su ingreso apareció disnea de regular intensidad, que al día siguiente se tornó intensa. O sea, ya tiene disnea. ¿Listo? Al examen físico está hipotensa,
¿Qué más tiene? Con un pulso pequeño y paradojal, ¿ok? Pulso pequeño y paradojal. Ahora explicamos qué es paradojal. Y también tiene unos ruidos cardíacos de bajo tono. Ruidos cardíacos de baja intensidad. ¿Listo? Además, el EKG nos confirma este hallazgo. O sea que nos dice que las derivadas estaban con bajo voltaje. Esto no era mentira, sino que tiene bajo voltaje el EKG. Todo este cuadro clínico de acá nos está describiendo una patología que ahorita explicamos, que es el derrame pericárdico. Y ahora les ayudo a conectar los puntos. Primero que nada, lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune generalizada que termina causando, de manera simple, inflamación en prácticamente todas las partes del cuerpo. Y una de las cosas que es clásico que afecte el lupus son las serosas. Y una de ellas es el recubrimiento que tiene nuestro corazón, que se conoce como pericardio, ¿no es cierto? Suele pasar que esto empieza como una pericarditis. ¿Qué significa esto? Que sí, efectivamente, hay un proceso inflamatorio que rodea el corazón. Es una pericarditis. Pero lo que termina pasando es que se acumula y se acumula y se acumula líquido en esta cavidad y ya deja de ser una pericarditis, sino ahora pasa a ser un derrame pericárdico. ¿Ok? Derrame. ¿Listo? Y el escenario más preocupante de este derrame es que evoluciona, ¿qué cosa? Evoluciona un tamponamiento cardíaco, donde es tanto el líquido que comienza a presionar al corazón y hace que no pueda funcionar. ¿Listo? Un tamponamiento cardíaco. Esas son las tres fases, las tres caras de una misma patología, que las escriben en los libros y en los exámenes como entidades diferentes, pero que en realidad suele ser la progresión la una de la otra. No son entidades diferentes. Entonces, bueno, nuestro paciente tiene factor de riesgo para hacer este proceso, que ya es el lupus, ¿no es cierto? Además, tiene un dolor pericárdico, que es característico de la pericarditis o del derrame pericárdico. Tiene disnea, que ya nos habla de un proceso ya un poquito más compresivo de lo que es el corazón, ¿ok? Tiene hipotensión, uy, cuidado con la hipotensión porque esto es preocupante que ahorita vamos a ver, ¿ok? Tenemos el pulso paradojal. ¿Cómo es esto? Normalmente cuando nosotros inspiramos, ¿ok? Habíamos hablado que hacíamos efecto de como succión en la caja torácica y esto hacía que aumentara el retorno venoso, ¿ok? Entonces imaginemos, ¿no es cierto? Tenemos aquí nuestras, ¿cómo se llama? Voy a hacer un poquito más grande, ¿ok? Tenemos nuestros pulsos normales, arteriales, y nosotros inspiramos, aumentamos el retorno venoso, esta sangre se manda a lo que sería el circuito pulmonar. Y en cuanto a las arterias, pues bueno, si tenemos más sangre en los pulmones, tenemos por un breve periodo de tiempo menos sangre en las arterias. ¿Ok? Entonces, cuando midamos el pulso, durante la inspiración, es normal que en las arterias encontremos esto. Aquí estamos normal y aquí inspiramos. Ok, inspiramos. Es normal que se baje un poco la intensidad durante la inspiración y luego regrese a la normalidad. Esto es normal. ¿Se puede sentir en el paciente? No. De hecho, no se puede sentir. ¿Qué pasa? Que en un pulso paradojal, ¿ok? Lo que pasa es que este pulso, en lugar de bajar un poquito, baja un montón. ¿Listo? ¿Y cómo se siente esto? Le tocamos el pulso al paciente y lo sentimos, pero le pedimos al paciente que inspire y dejamos de sentir el pulso. ¿Qué pasó ahí? Nosotros sabemos que estamos en el lugar correcto porque habíamos estado sintiendo el pulso, pero le pedimos al paciente que inspire y desapareció o bajó un montón. Esto es un pulso
paradojal o paradójico. ¿Ok? ¿Qué indica esto? Que cuando nosotros inspiramos, pues el corazón se está quedando sin sangre, ¿ok? O con muy, muy, muy poquita sangre. Y vamos a ver cómo esto se relaciona con la patología que estamos a punto de explicar. Entonces, bueno, tenemos aquí ¿cómo se llama? El pulso paradójico o paradojal. Todo lo que nos está escribiendo este caso clínico es lo que se conoce como el derrame pericárdico. Entonces aquí se lee la respuesta, esta de acá. ¿Por qué el bajo tono, la ocultación o las ondas de bajo voltaje en el EKG? Imagínense tratar de escuchar con el estetoscopio esta bolsa llena de agua. No vamos a poder escuchar nada porque está todo lleno de líquido. Va a haber una pared de líquido que nos evite escuchar algo. ¿Ok? Cuando pongamos los electrodos del EKG, no va a poder medir bien el EKG porque está todo lleno de agua. Tampoco va a poder medir, entonces ¿cómo se llama? Las ondas van a salir chiquititas. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos está escribiendo. Ok, este es el caso. Un paciente que está hipotenso, que está esas cosas. Y ahora tenemos que plantear una cosa más, que es la triada de Beck. ¿Ok? ¿Cuál es la triada de Beck? Hipotensión, un paciente que está hipotenso. O sea, significa que su corazón está que se comprime. Ya no solo está lleno de líquido, sino que está que se comprime, no puede expulsar la sangre y por lo tanto tiene hipotensión arterial. ¿Listo? ¿Qué más puede tener un paciente? Ingurgitación yugular. Significa que al corazón no le puede llegar sangre porque está todo comprimido y por lo tanto comienza a congestionarse en el sistema venoso y lo vamos a poder evidenciar como una ingurgitación yugular, que es esta vena yugular prominente en el cuello. ¿Listo? También tenemos ruidos cardíacos apagados, que ya lo hemos explicado. Imagínense tratar de escuchar algo ahí. Y también puede sumarse el pulso paradójico, que es lo que ya justo habíamos explicado, ¿no es cierto? Todas estas se conocen como, bueno, estas tres, como la triada de Beck, que nos hablan del taponamiento cardíaco. ¿Listo? En este caso, como ya tiene hipotensión, ¿ok? Como ya tiene el pulso paradójico, como ya tiene ruidos cardíacos apagados, como ya tiene ingurgitación yugular, ya no tanto estaríamos hablando de un derrame pericárdico, sino de un tamponamiento cardíaco. Y es importante hacer esta diferenciación porque esto es una emergencia. ¿Qué es una emergencia? Esto lo tienes que drenar ahorita porque con la hipotensión lo matas al paciente. Entonces tienes que drenarlo rapidito para que pueda descomprimirse este corazón y que pueda seguir viviendo. Pero entre las demás opciones, la más correcta es el derrame pericárdico, que ya sabemos que está llevando a esto, ¿no es cierto? Listo. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, podrían poner la opción de tamponamiento cardíaco y podrían, esa es la respuesta correcta, de hecho. Y te dicen, ¿por qué está tamponamiento cardíaco? Ah, porque el paciente tiene hipotensión, porque el paciente tiene ingurgitación yugular, porque el paciente tiene ruidos cardíacos apagados y porque el paciente tiene pulso paradójico. Y eso es la triada de Beck, ¿ok? Así diagnosticas uno con más estudios, ¿no es cierto? Pero es un taponamiento cardíaco. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. Así que pueden cambiar la clave y pueden ponerle taponamiento cardíaco. Listo. Rápidamente, solo para que lo sepan, ¿qué te causa este cuadro? ¿Qué te puede causar una pericarditis? ¿Qué te puede causar una pericarditis que te lleve a un derrame pericárdico, que te lleve a un taponamiento cardíaco? Bueno, la primera causa es idiopática. ¿Okay? La primera causa, la más común, es idiopática. ¿Qué significa idiopática? Que nadie sabe por qué la causó. ¿Ok? Y aunque esto es cierto, aunque nadie sabe por qué la causaron, la sospecha y lo que dicen todos los médicos es lo que realmente la causó es una infección viral, ¿ok? Por el virus Coxsackie, ¿ok? Coxsackie B. O bueno, también puede ser influenza o el adenovirus, pero principalmente es este es el principal. Entonces, ¿por qué le dicen idiopática si saben que es viral? Porque no pueden probarlo. ¿Ok? No hay una prueba específica para probar que fue este virus el que hizo esto, pero es la sospecha clínica que todo el mundo conoce. ¿Ok? Entonces, la primera causa, idiopático. Entre los amigos se sabe que es viral, pero bueno, idiopático. Otra cosa que te puede causar pericarditis y por lo tanto todo lo demás, enfermedades autoinmunes. Fiebre reumática es una de ellas, ¿ok? Lupus, ¿ok?
o el síndrome de Dressler, que ya lo habíamos hablado en el anterior banqueo, si no me equivoco, que en mi opinión es loquísimo, donde tienes un infarto de miocardio agudo y producto de que las células se murieran, ¿ok? Se liberaron como que proteínas y contenido genético y tu cuerpo hacía anticuerpos contra los propios materiales de las células cardíacas, contra los propios miocardiocitos, y había una enfermedad destructiva del corazón autoinmune. Pero bueno, claramente si se autodestruye el corazón, podríamos tener pericarditis, podríamos tener derrame pericárdico, etcétera, etcétera, etcétera. Otra causa común del tamponamiento cardíaco, del derrame pericárdico, de la pericarditis, son los tumores, más que nada metastásicos. ¿Ok? Otra causa bastante común son la radiógena. ¿Qué significa esto? O sea que el paciente recibió quimioterapia, digamos, paciente mujer con cáncer de mama, ¿ok? Le dieron tratamiento con radioterapia. Ok, le curaste el cáncer de mama, pero la radiación que le diste para curar el cáncer de mama le dañó el corazón y ahora tienes una pericarditis, un derrame pericárdico. Otra podría ser la uremia, por ejemplo. Otra podría ser por fármacos, de diferentes fármacos que te pueden causar derrame pericárdico. Y la otra es una palabra difícil que en verdad es muy fácil. La palabra es epistenocárdica, que lo que significa es secundario a un infarto. ¿Okay? Si tienes un infarto, digamos aquí, se te murió esta parte, pues puede que se escape líquido a la cavidad pleural. ¿Listo? Entonces, bueno, son diferentes causas del derrame pericárdico que no tienen que memorizarse para el momento, pero es importante que sepan para el examen, para la lógica y resolución de las preguntas. Siguiente pregunta, esto ya lo hemos visto. Facilito, ¿no es cierto? Tamponamiento cardíaco, la triada de Beck. ¿Cuál es la triada de Beck? Hipotensión, irrogentación yugular y pulso paradójico. Entonces, pulso paradójico, disminuidos. Incrementados, no. No son incrementados, son disminuidos. Hepatomegalia tampoco. Los cardíacos disminuidos, irrogentación yugular y hipotensión. Esta de acá. Listo, pregunta fácil, directa. Listo. Sigamos. Esta enfermedad la vamos a dejar, la vamos a dejar de lado porque es una pregunta de medicina 2, ¿ok? Donde básicamente nos busca explicar lo que es la enfermedad chagásica, el Chagas, esa infección por la tripanosomiasis, si no me equivoco, el Trypanosoma cruzi, que es una infección parasitaria que termina dañando el corazón, ¿ok? Y te causa una miocardiopatía y hipertrofia. Entonces, bueno, no se preocupen que esta pregunta no les va a venir definitivamente. La respuesta, por si lo quieren revisar más tarde, es esta de acá. La cardiopatía chagásica, que te causa insuficiencia cardíaca derecha. Lo que sí podríamos utilizarla para poder, si quieren sacar el provecho, es la insuficiencia cardíaca derecha. Por esto sí lo tienen que saber. ¿Listo? Cuando hay un problema en el corazón derecho, lo que se va a ver perjudicado es el corazón, es todo el sistema venoso. ¿Ok? ¿Qué hay en el sistema venoso? Bueno, principalmente el hígado. Entonces tendríamos aquí hepatoesplenomegalia. ¿Listo? Como se compromete el hígado, tendremos ascitis, que es el cúmulo de líquido en la cavidad peritoneal, producto de la congestión de las venas portas hepáticas. Esto lo van a ver en gastro. ¿Ok? Y también podríamos tener un soplo en el foco tricuspidio. ¿Por qué un soplo en el foco tricuspidio? Si tenemos una miocardiopatía dilatada, en el caso de Chagas, ¿okay? Tenemos una patología que nos separa la cavidad ventricular izquierda. Y acá tenemos la salida de la arteria pulmonar, y acá tenemos nuestra válvula tricuspidia. Si tenemos una patología que nos agranda el ventrículo, pues estas válvulas no se van a poder cerrar como se deben, y por lo tanto la sangre se va a comenzar a regresar. Tenemos una insuficiencia tricuspidia por dilatación del ventrículo, ¿no es cierto? ¿Por qué se dilata el ventrículo? Porque en este caso teníamos una enfermedad de Chagas que nos dilata el ventrículo. Entonces, básicamente eso, ¿no? Este caso nos sirve para poder revisar lo que es la insuficiencia cardíaca derecha, que básicamente nos afecta todo el sistema venoso. Lo vamos a volver a revisar. La respuesta es la D. Sigamos.
Y justamente aquí tenemos una pregunta de insuficiencia cardíaca. Con esta base que hemos hablado, pues ya tenemos. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es en relación a la insuficiencia cardíaca es falsa. Vamos a poner aquí una imagen. Los estertores basales pueden producirse por causas diferentes a la insuficiencia cardíaca. Esto es cierto. Ya hemos pasado lo que es la parte de respi. Los crepitantes, los estertores basales, son causados por patologías que nos condensen el capilar perialveolar y que nos cause una salida de líquido al espacio chiquitito que había entre estos dos componentes. Y este líquido era el que nos iba a hacer que nuestro alveolo se quede congestionado y se pegue y se despegue con el paso del aire, produciéndonos el ruido de los crepitantes o los estertores basales. Ahora, es verdad que la insuficiencia cardíaca congestiva es una causa de esto, pero hay más, ¿no es cierto? Es el síndrome nefrótico, está la cirrosis, hay muchas más causas de esto, ¿ok? Así que esto es cierto, pero hay más causas. La congestión hepática e ingurgitación yugular rara vez acompañan la insuficiencia cardíaca derecha. Esto es falso, amigos, esto es muy falso. ¿Por qué? Revisémoslo acá. Tenemos un corazón que falla, corazón derecho que falla. ¿Dónde se acumula todo? Se acumula en lo que está atrás. ¿Y qué está atrás? El sistema venoso. Se va acumulando y congestionando el sistema venoso y se afecta, ¿qué cosa? El hígado. Listo. Si vamos para atrás, en este caso no aparece, pero ¿qué otra cosa se puede afectar? Lo que es toda la vena, la vena yugular. ¿Por qué? Tenemos aquí nuestra aurícula derecha que recibe sangre de la vena cava superior y de la vena cava inferior. ¿Ok? Cuando la vena yugular trate de drenar a la vena cava superior en un ventrículo que está todo congestionado, porque estamos con insuficiencia cardíaca congestiva derecha, ¿listo? No va a poder. Y si no puede darle sangre a este ventrículo que está todo congestionado, pues esta vena va a comenzar a congestionarse. Y la vamos a ver en el cuello como una vena yugular que está saltona, que está muy marcada, y eso se conoce como ingurgitación yugular, y es clásico, característico de la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Listo? Puede aparecer edema periférico en ausencia de signos de insuficiencia cardíaca derecha. Esto es verdad, esto es cierto. ¿Listo? Derrame pleural puede ser un signo tanto de insuficiencia cardíaca derecha como de izquierda. Eso también es verdadero. ¿Ok? Ambas patologías cardíacas te pueden causar un derrame pleural. ¿Ok? La nicturia es un síntoma frecuente de la insuficiencia cardíaca y esto es cierto. ¿Ok? Recordemos que a medida que pasa el día en un paciente con insuficiencia cardíaca, la sangre comienza a acumularse en las venas de su cuerpo, comienza a aumentar la presión hidrostática, comienza a extravasarse lo que es el líquido a los miembros inferiores y tiene edema en miembros inferiores, ¿no es cierto? Cuando el paciente se va a dormir, toda la sangre que se había salido, todo el agua que se había salido, se reabsorbe de nuevo a la circulación. Y el paciente ahora tiene más bulimia y por lo tanto más ganas de orinar. ¿Y cuándo sucedió esto? Cuando el paciente se quedó dormido y por lo tanto se pudo reabsorber todo este líquido que se había extravasado. Y como hay un aumento de la bulimia cuando estaba dormido, tiene más ganas de orinar en la noche. Así que esto es verdadero. ¿Listo? La vez falsa porque te dice rara vez. Sí, exactamente, rara vez. Porque es muy común, es lo primero que se afecta. ¿Ok? Es súper común. ¿Alguna pregunta de esa parte? Listo. Sigamos. Paciente, mujer de 67 años que ingresa a emergencias refiriéndose hace un mes, disnea progresiva de demorados esfuerzos, la disnea persistente nocturna, además presenta hace una semana ortopnia y edema marcado en miembros inferiores. Además, tiene antecedentes de hipertensión arterial no controlada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
Bueno, el diagnóstico más probable es claramente una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no es cierto? Que tiene disnea paroxística nocturna, que lo hemos hablado un montón de veces, ¿ok? Que tiene ortopnia, edema en miembros inferiores, ¿ok? Y que además tiene hipertensión arterial no controlada. Bueno, son la receta especial para poder hacer una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Listo? Ahora empezamos con el bloque 3, que es lo más pequeñito de todos. ¿Quieren un descanso? En verdad el bloque 3 es bastante pequeño. O seguimos de frente para terminar una vez. ¿Hacemos descanso o seguimos para terminar rapidito una vez? Ya, seguimos entonces. Ya con eso terminamos. Ya. Respecto al ciclo cardíaco y la hemodinamia, marca la respuesta correcta. La resistencia vascular periférica es esencial para el llenado auricular durante la diástole. ¿Ya? La ley de Laplace solo se cumple en los vasos sanguíneos independientemente de su calibre. Esto es falso. ¿Ok? La ley de Laplace lo que nos habla es esto, ¿ok? Lo voy a poner aquí en pantalla. No es necesario que se aprenda la fórmula, no tienen que saber todo esto. Pero nos habla de las fuerzas que sufre nuestro corazón cuando es llenado de sangre y cuando tiene que contraerse, ¿ok? Pero si bien es cierto, nos habla de nuestro corazón, también se puede aplicar en los vasos sanguíneos, se puede aplicar en los alvéolos, se puede aplicar en todas las cámaras de nuestro cuerpo a las cuales se le está ejerciendo una fuerza, ¿ok? Entonces sí, no es exclusiva de los vasos sanguíneos. La relajación isovolumétrica ocurre en la telesístole. Relajación con sístole no va, esto es falso. El gasto cardíaco es independiente de la masa corporal de la persona, siendo una constante en el ser humano, falso. ¿Ok? El gasto cardíaco tiene en cuenta muchos valores como la cantidad de sangre total en el cuerpo y depende de cada persona. Es imposible que un niño de 2 años bote la misma sangre que un adulto de 3 metros. ¿Ok? No sé si existiera alguien de 3 metros, pero un adulto muy grande, pues, ¿no? Listo. La ley de Frank Starling explica por qué un corazón hipertrófico tiene más capacidad de gasto cardíaco que un corazón dilatado. Esto es falso. La ley de Frank Starling nos habla de que a mayor precarga, mayor volumen inyectado. ¿Cómo es esto? Mientras más sangre le llega al corazón, mejor va a ser la contracción y más sangre va a poder expulsar. ¿Ok? No tiene nada que ver con el corazón hipertrófico, no, eso no tiene nada que ver. La respuesta correcta es la primera. ¿Listo? La resistencia vascular periférica es esencial para el llenado auricular en la diástole. ¿Ok? Y eso es cierto, porque la resistencia vascular periférica va a determinar eventualmente el retorno venoso. ¿Ok? Si yo disminuyo la resistencia vascular periférica, voy a aumentar el retorno venoso. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Porque las arterias siempre buscan llevar la sangre de la arteria a la vena. Y si yo disminuyo la resistencia en la circulación arterial, pues va a ser más fácil que le envíen más sangre a las venas y por lo tanto aumenta la resistencia, aumenta el retorno venoso. ¿Listo? Sigamos. Listo. La ley de Frank Starling menciona que si la frecuencia cardíaca es constante, el o la, espacio en blanco, hasta que el corazón alcance volúmenes excesivos al final de la diástole. La respuesta aquí es la A. ¿Listo? Y le damos la respuesta. Si la frecuencia cardíaca es constante, el gasto cardíaco es directamente proporcional a la precarga. ¿Qué significa esto? Que mientras más sangre yo le dé, mayor es el volumen, mayor es el volumen de eyección. ¿Ok? Esto es lo que nos dice la ley de Frank Starling. Pero si es que este volumen es muy, pero muy excesivo, mucho volumen, ya se pierde esta mayor eyección.
llega a un límite, digámoslo así. Entonces, es esta la respuesta correcta. El gasto cardíaco es directamente proporcional, sube este y sube el otro, a la precarga o volumen, pero hasta que alcanza volúmenes excesivos, al final la diástole, entonces ya no se cumple la ley. Eso es lo que nos dice la ley de Frank-Starling. Ajá, claro, exactamente. Sigamos. Son factores de riesgo cardiovascular modificables. Marca la alternativa correcta. A ver, miremos cada uno. El sexo, en cuanto al ámbito médico, para riesgo cardiovascular, no se puede cambiar. La edad tampoco se puede cambiar. Los factores genéticos tampoco se pueden cambiar. ¿Ok? Factores heredofamiliares no se pueden cambiar. Entonces, los únicos factores de riesgo cardiovascular que se pueden modificar va a ser la hipertensión arterial. Sí, tú te puedes dar tratamiento para la hipertensión arterial. La hipercolesterolemia, también puedo dar tratamiento para esto. Actividad física, yo puedo aumentar mi actividad física. El estrés, yo puedo disminuir mi estrés. Todas son factores de riesgo modificables. ¿Listo? Pregunta sencilla. Listo. Sigamos. Según la historia clínica de aparato cardiovascular, marca la alternativa correcta. ¿Ok? La obesidad, dislipidemias, diabetes mellitus, hipotiroidismo, ¿predispone al desarrollo de enfermedades cardiovasculares? Por supuesto que sí. Ojo, no vayan a confundirlos, ¿ah? Puede ser hipo o hiper, cualquiera de los dos. Cualquier patología tiroidea te predispone a patología cardiovascular. ¿Ok? En hipotiroidismo hay depósito de estos de glicosaminoglycanos, hay depósito de esas cosas en el mismo tejido cardíaco. Entonces te da problemas de conducción, te da problemas de mil cosas. Y en el hipertiroidismo, bueno, tu corazón late a 1000 por hora, pues también te va a dar problemas cardíacos. La postración crónica, viajes prolongados, no es importante para enfermedades tromboembólicas. Mentira, esto sí es cierto. Sí, los viajes prolongados, la postración crónica, son los que más te causan trombos en las venas. De hecho, esto de pacientes postrados es importante. Ustedes van a ver que los pacientes que están postrados en los hospitales internados les están dando heparina, les están dando, ¿cómo se llama? Anticoagulantes para evitar justamente que formen trombos, porque si no, todos se trombosan. Así que esto, y ni siquiera te lo enseñan porque es algo tan obvio para los doctores, tan como, no sé, es tan clásico con pacientes postrados, pacientes que están internados mucho tiempo que no pueden moverse, les ponen heparina nomás. Listo. Las miocardiopatías infecciosas y cardiopatías congénitas se presentan en gente joven y mayor. No, ¿ok? Sí pueden presentarse, pero es más característico de niños o personas que son drogadictas. Ese es el público clásico de las enfermedades infecciosas. Primero que nada, infecciosas, drogadictos, ¿ok? O incluso personal de salud también. Y las cardiopatías congénitas, pues obviamente niños, ¿no es cierto? No van a pensar que a un adulto mayor le vamos a diagnosticar una cardiopatía congénita. Congénito significa que lo acompañó en el nacimiento, desde el nacimiento. Entonces sí, pues no, se diagnostica mucho, mucho más tempranamente. Siguiente, es rara el desarrollo de una cardiopatía coronaria en mujeres posmenopáusicas. Ok, voy a resaltar esta. Y quiero que me digan qué piensan de esta de acá. ¿Eso es verdadero o eso es falso? ¿Y por qué? Ajá, ¿por qué creen que es falso? Exactamente, exactamente, Claudia. Es común porque pierden el efecto protector de los estrógenos. Hay muchos estudios que demuestran que, exactamente, Sebastián, los estrógenos son protectores para el sistema cardiovascular. Hay muchos estudios que demuestran que los estrógenos aumentan los niveles de HDL, que quitan el colesterol malo de depósito en las arterias. Y tiene muchos efectos sobre el colágeno también. Un montón de cosas hacen los estrógenos buenos para las mujeres. Entonces, pongamos un punto de corte. Tenemos a los estrógenos, ¿no es cierto? Estrógenos. Tenemos aquí a la posmenopausia.
Bueno, no sé escribir, estoy con sueño. Pero bueno, me pausa y aquí las mujeres en edad fértil. ¿Listo? Para las mujeres en edad fértil es muy infrecuente patología cardiovascular, mientras que las pacientes posmenopáusicas son muy frecuentes. Y puede que se lo pongan como enunciado acá, pero otro enunciado que también es cierto es que en las mujeres posmenopáusicas son incluso más frecuentes que los hombres. Entonces, sí, pues no siempre se habla que las coronariopatías, que son las enfermedades de las arterias coronarias, son mucho más frecuentes en hombres. Eso es verdadero. Pero también es verdadero que cuando las mujeres llegan a la posmenopausia, son las patologías cardiovasculares más frecuentes incluso que en los hombres. ¿Ok? Eso también es cierto, se lo pueden poner así. Listo. Un soplo diastólico en un niño de 5 años puede corresponder a una estenosis aórtica por calcificación. Bueno, este está mal, pero por todos lados. Para empezar, soplo diastólico en estenosis aórtica. ¿Qué opinan de eso? Estenosis aórtica, ¿es un soplo sistólico o diastólico? Sistólico. Sistólico, por supuesto, ¿no es cierto? Soplo eyectivo, que no puede salir la sangre porque está cerrada la compuerta. No es un soplo diastólico. Y por otro lado, niño de 5 años con calcificación de la válvula. ¿Qué habíamos dicho de las válvulas calcificadas? ¿Se acuerdan? Eran degenerativas con aumento de la edad. Que era de personas viejas que habían pasado muchos años en la válvula, que se depositaba calcio, que se ponía dura, que en el peor de los casos se ponía dura y se retraía, entonces se ponía así como que ya ni se cerraba ni se abría. Entonces, claro, ¿no es cierto? Es común en personas mayores, no un niño de 5 años. Incluso si este niño tuviera una válvula bicúspide, imposible que con 5 años tenga degeneración cálcica. Esto no es así, muchachos. Entonces ya, pregunta sencilla. La respuesta es la A. Sigamos. Felicitaciones para todos los que han respondido por el chat. Sus respuestas están excelentes. Ya. Sigamos. Y esta, si no me equivoco, es la última pregunta. Según la historia clínica, en los antecedentes del aparato cardiovascular, marque la alternativa correcta. El consumo, vamos mejor de abajo hacia arriba, ¿ya? Las propiedades antioxidantes de las hormonas femeninas no son protectoras para el sistema cardiovascular. Justo habíamos hablado de esto, ¿no es cierto? No, señor, sí son muy protectoras. Listo, los estrógenos, más que nada. Los adultos y adultos mayores desarrollan con más frecuencia miocardiopatías infecciosas y congénitas. No, habíamos hablado que esto es más de niños o drogadictos. No, niños para congénitas e infecciosas para drogadictos. No tanto para adultos y adultos mayores. Listo. Los antecedentes perinatales infecciosos como la rubiola estarían asociados a alteraciones cardíacas congénitas. ¿Qué opinan de esta? ¿Verdadero o falso? No, este es un dato un poco puntual, no se preocupen si no lo saben. Pero la respuesta es sí. De hecho, una de las principales causas de alteraciones congénitas cardíacas son las infecciones por rubiola. No me acuerdo exactamente ahorita el porcentaje, les mentiría, pero creo que era como que 70% de personas de embarazadas que han sido infectadas con rubiola durante el embarazo, como el 70% era, no me acuerdo exactamente el número, pero era un número muy alto, su hijo va a generar una alteración cardíaca congénita, una malformación, ¿ok? La comunicación interauricular, una comunicación interventricular, etcétera, 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 todas las que hay. Entonces, esto es verdadero, ¿ok? ¿Ok? Esto es verdadero. Tienes que alteraciones cardíacas congénitas, esto es verdadero. Listo, las mujeres posmenopáusicas son menos susceptibles que los hombres. No, pues eso lo hemos hablado, ¿no es cierto? Las mujeres posmenopáusicas son más susceptibles, más susceptibles. El consumo de café,
té, tabaco, aumenta la mortalidad por enfermedades cardiovasculares? La respuesta es sí. Bueno, la respuesta es perdón, no. ¿Por qué no? Porque el té no tiene nada que ver, pues el té no hace nada. Entonces, café sí, tabaco sí, pero el té no, pues, el té no hace nada. Entonces esto es falso. El té es bueno. Ok. Pero bueno, la respuesta correcta aquí es esta de acá. ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, muchachos, con esto terminamos. Espero que estén listos ahora para su examen. Eso sería todo. Si no, pueden, por supuesto, hacerme, chicos, preguntas de lo que sea que necesiten. Si quieren que repitamos algún tema ahora que hemos terminado, siéntanse libres, por favor. Nada, ustedes, porque hasta esta hora. Creo que hay unos que ya se rindieron, ya se quedaron dormidos. Pero bueno, espero que haya quedado claro. Voy a quedarme aquí un rato más por si tienen alguna pregunta, se las respondo ahí en privado. Y creo que Sebas ya puedes parar la grabación. Recording stop.